Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre gaming y publicidad. El motivo por el que elegimos este tema es que cada vez más marcas nos preguntan qué hacer en este nuevo mundo. Lo primero que tienen que saber es que se van a enfrentar a un muro de cristal, a una pared invisible. Esta pared invisible obviamente no es física, es conceptual y está compuesta por dos culturas. Por un lado tenemos la cultura de la generación Z. Por otro lado tenemos la cultura de las empresas que desarrollan videojuegos. Empecemos hablando de los Zetas. Primero tenemos que saber que hay una gran confusión. Mucha gente cree que la generación Z tiene 10 años. El generación Z que primero nació ya cumplió los 25 años. Por contraste con esto, también tenemos que hablar que hay una confusión sobre los millennials. Muchas marcas vienen y nos dicen que quieren hablar con millennials porque quieren conectar con los jóvenes. El millennial más joven del mundo tiene 25 años, posiblemente ya tenga alguna cana. Además, no estamos hablando solamente de la edad de una persona, sino de la edad de un mundo, de un espacio. El espacio gamer, que está dominado por la generación Z, lleva su cultura a todos los que participan allí. Es decir, no importa si yo estoy jugando, que tengo más de 40, porque voy a estar bañado, por decirlo de alguna forma, por la cultura de la generación Z y me voy a comportar en ese espacio como si tuviera 20. Lo que es central entender para la generación Z es el concepto de genuino. Nosotros podemos decir siempre dimos valor a lo genuino, pero en realidad no. Se le da mucho más valor a lo correcto. Vamos a poner un ejemplo que creo se va a entender bastante fácil. O imaginemos un político. Este político cualquiera, en realidad, es bastante desagradable en sus formas de ser, pero es percibido como genuino, es percibido como una persona que se está mostrando tal cual es. Tenemos otro político, un político mucho más correcto, que transmite valores que parecieran ser los adecuados, pero que todo el mundo lo percibe como acartonado, como falso. Dentro del mundo de la generación Z, hay uno de estos dos políticos que se va a imponer al otro. Creo que ya me entendieron la idea. Entonces es importante enfocar en esta generación Z, para la que es muy difícil detectar lo que es verdad y lo que es mentira, porque hay muchísima información dando vuelta. Estamos en la era de la posverdad. Lo que hacemos todos es tratar de detectar la verdad a través de la actitud. Nuestra recomendación va a ser que, para demostrar que somos genuinos, digamos la verdad y seamos realmente lo que decimos ser. Y en este caso quiere decir, seamos gamers. Vamos a hablar ahora sobre las desarrolladoras y cuáles son sus valores, cuál es su marco conceptual. Primero tienen que saber que las desarrolladoras de juegos están ganando mucho dinero, por lo menos las que han logrado imponer un juego en el mercado. Esto quiere decir que los ingresos publicitarios que reciben por el patrocinio de sus juegos son poco importantes. Dentro de su plan de monetización, lo principal va a ser siempre vender el juego o trabajar algo con la comunidad de jugadores, una comunidad Z. Es por esto que van a tratar de respetar al máximo todos los valores de los jóvenes. Y con esto queremos decir que no van a traer un anunciante que suene fake. Un anunciante que esté hablando de algo que en realidad no le gusta y no le interesa y el único motivo por el que está ahí es el dinero. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN, Ethernet, Token Ring? ¿Puede darme dinero? Muchas veces cuando un anunciante escucha esto, medio como que friquea porque no entiende muy bien por qué su dinero no vale. Claro, estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en el mundo del deporte, donde nuestros aportes hacen que la maquinaria siga funcionando y donde si dejásemos de invertir, posiblemente no podríamos tener los shows, los espectáculos que se viven hoy. Y esto no quiere decir que no sean deseadas las marcas. Lo que pasa es que lo más importante que puede aportar una marca no va a ser su dinero. Las 4 formas en que reacciona una marca que no logra hacer fit en el mundo del gaming son estas. La primera es negar la importancia del gaming. Es decir, que el mercado es demasiado pequeño, que es un nicho. Si bien vamos a ver esto más adelante, el gaming en Latinoamérica aproximadamente alcanza al 60% de los usuarios conectados a internet. Eso claramente no es un nicho. Otra forma de reaccionar muy clásica es enojarse con el desarrollador del juego, plantear que no están siendo valorados los esfuerzos de las marcas por ayudar al gaming a seguir creciendo. La realidad es que el gaming es muy grande y, sin ser pedante, no tienen ninguna necesidad de una marca comercial que venga a hacer una promoción allí dentro.
La tercera reacción posible la vamos a llamar quedarse en la mesa de negociación con el dueño del juego intentando que le aprueben algo que hasta el momento les están diciendo que no. Los ejemplos clásicos son dos. Por un lado, cuando quieren organizar un torneo pero que tenga una obligación de compra inicial para poder participar. Por otro lado, cuando piden que algún asset del juego sea aplicado al packaging de sus productos. Son dos cosas que diferentes juegos han aprobado alguna vez, pero que están muy lejos de ser la regla. Finalmente, otras empresas, otras marcas, sufren algo similar a la depresión, porque no encuentran la forma de entrar a este mundo. No sé si ya se dieron cuenta, pero estas 4 reacciones posibles, la negación, la ira, la negociación y la depresión, son en realidad las etapas del duelo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién o qué se murió? Y la respuesta, y no se pongan mal, son los millennials, o la idea del millennial liderando el mundo publicitario. Se murió Hillary Clinton. Entonces, cualquier marca que quiera hablar con la generación Z tiene que tener en claro la doble B. La B de verdad y la B de valor. Cuando ustedes hablen con empresas desarrolladoras de juegos, es muy probable que se encuentren del otro lado con un gamer. Estas empresas tienden a contratar gamers para todos sus puestos, desde el financiero hasta la persona que cuida la puerta. Eso te genera una empresa que late toda hacia el mismo lugar. Yo fuera del mundo del gaming conozco 2 empresas así. Una es Red Bull, con su visión de lo extremo, pero también de lo jugado. Y la otra empresa que conozco así es el INE, es el Instituto Nacional Electoral de México. Todas las personas que allí trabajan tienen un compromiso realmente muy fuerte con la República Mexicana. ¿Podría alguien trabajar adentro del INE que no tenga los valores cívicos claros? Pues no. Bueno, es una cosa que en realidad en muchas instituciones sucede. La pregunta ahora es, vos que querés entrar al mundo del gaming con tu marca, ¿sos gamer? ¿Hay alguien dentro de la compañía que sea gamer? ¿El equipo de marketing está dominado por gamers? ¿Tienen un área especial de gamers? ¿Saben algo de gaming? Y si la respuesta a eso es no, ¿cómo esperan hacer bien las cosas adentro del mundo del gaming? Yo sé que puede sonar un tanto violento y lo más probable es que ninguna empresa de recursos humanos en México, cuando contrata a sus equipos de marketing, trate de machear lo que es el posicionamiento de la marca con el lifestyle de la persona que se está postulando. Volvamos al mundo del gaming y hablemos de Doritos. La marca es el snack oficial de los videojuegos. Es un título que se ha ganado a lo largo de los años por todas las acciones que hizo conectadas con gaming. Si yo soy Doritos e intento conectar con los jugadores, por ejemplo, de FIFA, ¿con qué tipo de pack debería hacerlo? El FIFA es un juego que se puede jugar tanto en red como presencial, pero la situación clásica del juego es con más de una persona en el mismo ambiente. Entonces voy a conectar obviamente con mis formatos, con mis packs más grandes. Por el contrario, si estoy hablando con League of Legends, en League of Legends yo voy a jugar con otras personas, pero siempre a través de la red. Es decir, voy a estar solo con mi computadora. Lo lógico es que apuntemos a packs más pequeños. Ahora, no solamente eso. Si yo estoy jugando con mi computadora, no voy a querer ensuciar el teclado. La grasitud de los Doritos puede hacer que mi experiencia de juego empeore. Entonces, una propuesta superadora de Doritos sería incluir, por ejemplo, una toallita húmeda o mejor todavía, una pincita de forma tal que yo pueda agarrar el Dorito y comerlo sin engrasar mis manos y sin transferir eso luego al teclado. Vamos todavía más allá, sigamos hablando de League of Legends. Es un juego que al final de cada partida tiene 2 posibles resultados: victoria o derrota. Y también todos sabemos que la victoria y la derrota tienen sabores diferentes. Entonces me podrías dar un pack preparado para League of Legends con los 2 sabores, donde quizás el sabor de la derrota es un sabor más picante porque me da más energías para ir a jugar la próxima partida, a buscar la victoria. Obviamente esto es un ejemplo aislado y para hacer Doritos lo que hay que hacer es ser consecuente en el tiempo. En el próximo video vamos a hablar sobre cómo se organiza el mundo del gaming. Es decir, cuáles son las plataformas, cuáles son los tipos de juego, cuáles son los principales títulos del juego, cuáles son las principales desarrolladoras. Y quizás lo más importante, cuáles son las diferentes actitudes que una persona toma dentro del mundo del gaming. Porque no todos los jugadores son iguales. Y de hecho muchos de ellos ni siquiera son jugadores propiamente dicho. Y finalmente en un tercer video vamos a ver casos. Formas en que empresas llevaron a la realidad sus ideas y empezaron a hacerse más genuinas dentro del mundo del gaming. Gracias, nos vemos ahí.